El teatro peruano no sería lo mismo sin el entrevistado de hoy. En este episodio, en Nombre al Agua, conversamos con Alberto Isola. Bueno, Alberto, revisando un poco tus anteriores entrevistas, me quedo con dos frases que me parecen bien interesantes, como dirigir es muy bonito hasta el estreno y los que hacen el teatro son los actores. Tú en tu posición de actor y director, ¿cómo funciona esta ambivalencia de ser director y actor? ¿Y por qué dices esto de que dirigir es muy bonito hasta el estreno y que el teatro en sí lo hacen los actores? Es que el teatro realmente es el contacto en vivo entre un grupo de actores y un grupo de espectadores. El director es una persona que ayuda a que ese contacto se realice, pero una vez que se está realizando, el director ya no tiene nada que hacer, solo puede esperar, ¿no? Claro. Entonces, yo veo las funciones, no veo todas las funciones, creo que es importante también descansar y dejar a los actores un poco libres del director, pero evidentemente yo voy a ver una función y sé que hasta el final de la función no es mía, es de los actores. Tu trabajo termina el primer día en que se estrena. No, sigo viendo las funciones, ¿Ya? pero no intervengo durante la función, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, un día, creo que les conté, un día yo solía meterme y los actores me cerraron la puerta con llave y yo me enfurecí, pero aprendí una lección. Entonces, desde ahí yo nunca entro, a menos que sea necesario. Creo que les das notas. Les doy notas, pero al final. ¿Ya? ¿No? Entonces, claro, te sientes un poco extraño, ¿no? Yo además no puedo ver los estrenos, ¿no? ¿Por qué? Porque me pongo muy nervioso. ¿Porque crees que falta algo o...? No, creo que ya se ha vuelto una especie de cábala. Entonces, Ya. tengo que estar en el teatro, pero no estoy en el escenario, no estoy en la sala y no estoy en la cabina. Estoy afuera caminando como el esposo de una parturienta, ¿no? Es un poquito Pero la el idea, ¿no? saludo, Ahí sí estoy. el anterior, claro. Eso sí estoy. Hasta antes de... Pero después sí, ya la segunda función la veo y trato de ver las funciones al menos 2 o 3 veces a la semana. Pero ya sé y he aprendido con el tiempo que lo que me toca hacer es sentarme, disfrutarla. Y si hay algún tipo de problema que arreglar, me espero hasta el final y lo arreglo, ¿no? Me acabo de acordar que David Carrillo mencionaba que él miraba sus montajes, se ponía en la parte posterior y cuando la gente se comenzaba a mover, decía que podría faltar ritmo a esa escena y como que trabajaba sobre esa. Sí. ¿También eres así observar el público? Eh, no suelo sentarme en la platea, salvo algunas veces, pero sí me doy cuenta, ¿no? Sí te das cuenta. Lo sientes, ¿no? Eh, pero mira, sí, lo que pasa es que cuando veo una función, últimamente lo que he estado haciendo es me siento en la sala Ya. y ahí sí sientes, ¿no? No me siento, no me voy atrás, me siento a veces en la primera fila Para sentirlo. y siento al como- público, sí. Pero a veces, no, es bien interesante, es bien importante porque definitivamente tienes una conciencia de lo que y te das cuenta además que el público cambia literalmente todas las noches. Claro. Director y actor, ¿tendrías miedo de dejar de ser alguno de los dos si tuvieras que escoger? Mira, está dejando de ser un miedo, se está volviendo una realidad, que es el problema de la memoria. Ya. Yo siempre he tenido muy buena memoria, la sigo teniendo, pero indudablemente conforme va avanzando el tiempo, ese es un tema que me empieza a preocupar. Claro. Entonces, evidentemente, si en algún momento algo va a tener que parar antes que otra cosa, va a ser la actuación. Entonces, a mí me gusta más dirigir que actuar, mucho más. ¿Sí? Lo que pasa es que dirigir ¿Y estudiaste es un dirección? trabajo enorme. Estudié Empezaste dirección con dirección. y claro, hacía cosas como actor, porque los directores, una de las cosas que aprendí en Europa es que los directores teníamos que estudiar actuación. Claro. Para No ver necesariamente para ser buenos actores, proceso, ¿no? ¿no? Pero a mí me decían, oye, tú eres buen actor, no quieres ser actor. Y yo me molestaba, decía, me están diciendo que no soy buen director. Eh, Probablemente lo que tenga que ir dejando, muy a pesar mío, espero que todavía no, va a ser la actuación. Sí, mira, Pero no me molesta, ¿eh? Mira una entrevista donde mencionabas cómo te mirabas de acá a un tiempo y cómo te ibas a retirar y a ti dijiste que te gustaría seguir actuando hasta los Sí. 70, 80 años como hay actores aún en Lima que hasta esa edad... Yo feliz. Vamos a ver si se puede, ¿no? Ojalá, ¿no? Es un problema de la memoria. Claro, también lo que me ha pasado es que la gran mayoría de papeles que he hecho en mi vida
tienen una cantidad pues impresionante de letra. Entonces, Claro. yo no sé si ahorita podría volver a ser el Rey Lear, por ejemplo, o Exacto. Fausto, ¿no? Mucho. Pero ese tema de la memoria es un tema bien delicado. Hasta ahora todo va bien y esperemos que siga así, pero ya Oh, sé que si en el momento que eso empieza como a fallar, claro. probablemente vaya dejando de actuar para dedicarme más a dirigir, cosa que no lamentaré, pero también me Pero encanta es actuar. algo que, Porque claro, dejar de actuar ahora significa no solamente perderme algunos papeles, sino sobre todo perderme la posibilidad de trabajar con gente nueva, que exacto. siempre es muy interesante. Como el taller que estás haciendo acá en Arequipa. Exacto, tal cual. Revisando un poco, vi tus películas favoritas. Una que es 8:30, Fellini. Es la favorita. Es tu favorita. Y tú decías que coincidías con él porque crees que el arte es esencialmente autobiográfico. Me pareció curioso porque yo siempre tenía una percepción de que los artistas también pueden crear de la nada. Sí, claro. Pero esa Pero nada siempre la nada tiene que estar relacionada a una vivencia. lo está, aunque no ¿Sí? quieras. Inconscientemente, quizá. Inconscientemente. O sea, cuando digo que es autobiográfico, no es que necesariamente todo tiene que hablar De de tu ti, vida, pero claro. tiene que partir de lo que sientes, de lo que piensas. Si no, es muy difícil, ¿no? Ahora, por ahí de repente no te das cuenta, Claro. ¿no? Pero a mí me pareció muy interesante cuando Mario Vargas Llosa escribió La Guerra del Fin del Mundo, que es una novela que sucede en otro país, en otra época, donde aparentemente no hay ninguna relación personal entre ese mundo y el mundo de Vargas Llosa. Y conversé, siempre he tenido la posibilidad de hablar con él porque he hecho varias obras de él y siempre converso con él. Y él me decía que todo había partido de su fascinación y su horror al mismo tiempo por el tema del fanatismo. Entonces, es autobiográfico. O sea, cuando digo que es autobiográfico, no es que necesariamente escribes 10 novelas sobre ti, como ha hecho Bailey, por ejemplo, ¿no? Claro. Las primeras novelas. Sino Que es porque también difícil. siempre partes de lo que tú sientes, de lo que tú piensas. Claro. Y eso me parece cierto. Lo que pasa en esa película, que es una película que yo adoro, es que este hombre tiene una crisis artística muy profunda porque está haciendo una película en la que no cree, con la que no tiene ninguna conexión y que finalmente cancela. Y que en una parte del texto le dice, tú tienes una crisis, ¿no será que va a salir el falso artista? Una parte así. Exacto. Yo creo que es la película sobre el acto de creación. Es muy interesante. Hablando de Mario Vargas Llosa y de leer, sé que tú querías ser escritor y que por una suerte del destino terminas siendo director y actor. Es que Pero- me aburre mucho la Sentado en el soledad, oficio. del escritor. No puedo, me cuesta. Inclusive cuando porque he escrito varios artículos y cosas, Claro. acabo de escribir mi tesis de maestría y no puedo. A mí me gusta el trabajo colectivo. Entonces creo que eso fue cuando lo descubrí a los 15 años que vi un ensayo por primera vez. Dije, yo quiero hacer esto para siempre. Para siempre. Y mencionabas que Mario Vargas Llosa escribe, por ejemplo, de 9 a 1. Yo sé que Gabriel García Márquez se colocaba un overall para escribir porque para él era un trabajo. ¿Has podido rescatar algo de esa disciplina o ese método? Bueno, evidentemente para aplicarlo en el teatro. ¿Cómo es que funciona tu método, tu forma de trabajar, por lo menos en la dirección, que es donde se aplica un Bueno, poco más? yo sé que tengo que ensayar de tal hora a tal hora. Sé que durante ese tiempo tengo que hacer... Me propongo siempre ¿Micrometas? tareas. Sí. Nunca las respeto, después cambio. Ya. Pero sí Pero sí sé en papel. que es un tiempo donde yo tengo que lograr algunas cosas. Y a veces me pasa que, por ejemplo, no avanzo con una escena y entonces la dejo y retomo una escena. Pero siempre voy con la vocación de trabajar. O sea, yo siento que la inspiración es algo que va a salir de lo que estamos haciendo. Y creo que es lo que estamos viendo también en el taller. Exacto. Yo no soy el tipo de persona que se sienta a pensar qué cosa va a hacer en un ensayo. Dejas que suceda. Traigo siempre algunas ideas, no vengo sin nada. Digo, a ver, esta escena tiene esto Y podemos explotar. y vamos a explorar eso. Y normalmente hay días de crisis también, por supuesto. Normalmente el resultado siempre es mejor de lo que yo imaginaba. Exacto. Aquí en Arequipa montaron una obra que es Azul Resplandor. Y me pareció curioso que en una parte del texto de la que hace de actriz, menciona lo siguiente, ¿no? ¿En cuál segundo lograr que mis ojos brillen y el siguiente se pongan sombríos? Todo preciso, limpio, matemático. Y además parece natural, no impostado ni aprendido. Pero claro, digo que es orgánico. Digo que hice mi trabajo de construcción de personaje, que incorporé mi animal, que exploré mi inconsciente y todas esas frases hechas y lugares comunes que nos hacen parecer artistas serios.
Yo me molesté mucho Con Eduardo de Drancén. mucho. ¿Por qué? Porque le dije a Eduardo, a ver, Eduardo hizo un taller conmigo como actor, porque Eduardo también ha sido actor. Y yo me molesté porque le dije que sentí que en ese momento él estaba banalizando esas frases. Sí. Lo sigo sintiendo. ¿eh? Satirizando, ¿no? Sí, porque le dije, a ver, me dijo, pero no eres tú. Y le digo, está bien, no soy yo. Es que creo que tú Le trajiste el dije, ejercicio del animal claro, al Perú. pero además lo más gracioso es que Eduardo lo ha hecho. Claro. Yo he visto a Eduardo hacer un animal, entonces Exacto. ¿Cuál fue? Solo por- creo que hacía un mono. Ya. Creo que hacía un mono, no me acuerdo bien. Fue un famoso taller donde hubo un montón de gente que más tarde hizo cosas. Ya. Ahora, también sucede. Eso Claro. que él dice también sucede. Pero o sea, es también hay importante gente que se llena la boca. O sea, creo que él criticaba algo que yo también critico, que es que a veces la gente se llena la boca de ciertas cosas. Pero el Para problema es parecer que artista serio. él hizo algo que me da mucha risa cuando nos peleamos cuando pasó. Yo lo quiero mucho, ¿eh? Y he dirigido 2 obras de él, voy a dirigir una más, etcétera. Le tengo mucho cariño, mucho respeto. Pero siempre le jalo la oreja por eso. Porque le dije, está bien, tú estás criticando un lado, el exceso de la gente que se llena la boca de ciertas Claro. cosas, pero estás tirando en el mismo saco la gente que realmente las hace. Se ¿no? esfuerza y lo aplica y usa el método. Sí. Eres profesor de historia del teatro. ¿Cómo es el teatro? Bueno, en el derecho existe la legislación comparada. Por usar el término, por eso el teatro comparado en Latinoamérica. ¿Cómo es el teatro en el Perú con el resto de Latinoamérica? Bueno, enseño un curso hace tiempo que no lo enseño de teatro latinoamericano y uno de teatro peruano. Creo que la principal diferencia entre el teatro peruano y, por ejemplo, el teatro argentino, el teatro mexicano, el teatro brasileño, hasta el teatro uruguayo, que son teatros muy afianzados, es el hecho de que yo siento que en el Perú, por distintas razones que valdría Coyunturales. muchísimo tiempo conversarlas, Claro. no se ha vuelto una parte esencial de la vida cotidiana de la mayoría de Como un personas. núcleo de todo. O sea, en converge. Argentina la gente va al teatro, Claro. en México la gente va al teatro. Como en algo Brasil la habitual. gente va acá cierta gente va al teatro, Exacto. ¿no? El teatro que se hacía era un teatro castellano en un país donde la inmensa población habla quechua. Entonces, Claro. hay Se como fue una serie de distanciando temas. quizá, ¿no? Sí, hay una serie de temas, pero creo que es un tema importante. Sí. Del cual yo creo que cada vez que viene la temporada boba, donde todo el mundo, le llamamos la temporada boba, donde todo el mundo empieza a dar premios, ¿no? Que no tienen ningún sentido, o me empieza a decir vota por mí en un premio, que me parece una cosa absurda, Ya. porque si te dan el premio no es porque voten por ti, porque Claro. tú les pides. Yo siempre les recuerdo a mis colegas y compañeros en esas épocas que en realidad nos deberíamos estar preocupando de otra cosa, De exponer más el teatro de repente. de ¿no? hacer que el teatro llegue a más gente. llegue a más gente y tenga más sentido que estarnos premiando por cosas que no tienen mucho sentido en realidad. Pero cada vez que digo eso, los dioses del teatro me castigan y me dan un premio, así que mejor no digo nada y me voy a callar. O puede que sí. Para ir terminando, te lo hizo Renato Cisneros más o menos y me parece muy interesante el ping pong. Una obra de teatro, cualquiera, que alguien podría leer, que alguien debería ver, quizá, Esperando a Godot. esperando a vos de Beckett, Sí. que creo que te estás acercando. Ahora Ya la hicimos una Sí. vez. Cuando hicieron estas, ahí tienes, de nuevo, terminó el siglo, hicieron esta especie de rating de la mejor obra del siglo y todos los críticos coincidieron en que era Esperando a Godot. Y que tú tienes tu visión Y particular. me sigue gustando muchísimo. Sí. Una película, 8,5. para cualquiera. Sí, yo creo que es. Yo creo que es la película, porque habla de muchas cosas también. Habla no solamente del problema del creador, habla también el tema de los afectos. Sigo sintiendo. creación. La acabo de ver hace como un mes y sigue gustándome, me sigue emocionando. Claro. Un libro. Pinocho. Pinocho es un libro que yo amo mucho. Como libro, no como cuento. Como libro, es una novela. Claro. Yo hice un montaje que quiero mucho hace 16 años y cuando yo dije, había hecho Hamlet el año anterior y me dijeron, ¿qué vas a hacer ahora? Y yo dije, después de hacer Hamlet uno tiene que hacer Pinocho. Y todo el mundo se burló. Pinocho. Y digo, pero es que Pinocho es un libro que habla de la relación entre padre e hijo y habla sobre el hecho de crecer. Entonces, la relación que hay entre Hamlet y su padre es un poco la relación que hay entre Y Pinocho que Pinocho Geppetto, necesariamente no es para niños, no lo como es todos para lo nada. asocian. No es para nada. Claro. Y ese libro a mí me gusta mucho porque además
fue uno de los primeros libros que me leyeron cuando era niño. Mi abuela era italiana y me lo leyó en italiano. Entonces es un libro que siempre regresa para mí. Y le regalo 2 libros a la gente siempre. Uno es Pinocho y el otro es una novela de otro autor italiano que se llama Dino Buzzati, y la novela se llama El desierto de los tártaros, que para mí es otro libro fantástico. Hay que buscarlo. ¿Un actor o una actriz? Bueno, actriz ya sabe, ¿no? No puedo desligarme de Meryl Streep. Meryl Streep Sí. para mí es Camaleónica. siempre es una inspiración. Hay muchas grandes actrices también. Andrés prefiere a Glenn Close y también me parece una gran actriz. Yo me quedo con Meryl, pero bueno. Actor. Actores que siguen trabajando ahora, me gustaba mucho Johnny Depp, pero ahora creo que se perdió en el camino. Pero de los actores anteriores, mis 3 favoritos fueron siempre Marcello Mastroianni, Jack Lemmon y un gran actor japonés que se llamaba Toshiro Mifune, que era el protagonista de todas las películas de Kurosawa. Yo soy fanático de Kurosawa. Ellos 3 siempre me han fascinado. Una obra tuya que recuerdes con especial cariño, que haya sido memorable. Hay Carmela. Hay Ay, Carmela. Carmela ¿Qué es año? una obra, la estrenamos en el 89. Es una obra de José Sánchez Sinisterra, que es un gran dramaturgo español, y es una obra sobre la Guerra Civil Española, que nosotros hicimos en el 89 porque la obra que estábamos ensayando, por una serie de problemas, se canceló. Entonces quedamos solamente Mónica Domínguez y yo, y nos sugirieron esa obra, que es una obra sobre la Guerra Civil Española, y la hicimos en plena época de la guerra interna, aquí. Y de repente se volvió una obra sobre lo que estaba pasando en el Perú en ese momento. Es una obra sobre el teatro, es una obra sobre el teatro y la política, es una obra sobre el teatro y la violencia. Completa, Y podríamos sigue siendo para mí mi obra favorita. Bueno, para finalizar, se me ocurre, no sé si tengas una anécdota corto que haya pasado en el teatro, algo que puedas contar. Han pasado muchas cosas. Lo más peculiar, quizá. Quizás, mira, siempre se me ocurren miles y ahora no se me está ocurriendo ninguna. Creo que las que más recuerdo son esos momentos donde pasa algo y tienes que seguir, ¿no? Porque yo creo que una de las características más fuertes del teatro es el seguir, ¿no? Claro, La más fuerte fue la noche en que explotó el coche bomba en Tarata. Yo en ese momento manejaba el Teatro Larco, que está a unas 5 cuadras de Tarata, en la Avenida Larco, y esa noche estrenamos una obra que se llamaba Belenes, Sofocos y Trajines, que era una fusión de 2 obras de Leonidas Yerovi, que es mi autor peruano favorito, la de 4000 y 2007, y la obra terminaba con una persecución, con gritos, tiros, y yo estaba afuera, estreno, no estaba dentro, y yo escuché la explosión y vi la humareda, pues estaba en la calle, y corrí a la sala porque sentí que la gente iba a salir corriendo despavorida. Claro. Y cuando entré a la sala, la gente estaba riendo, Pensaron que era de la pensando obra. que era parte del espectáculo. Y eso para mí fue muy fuerte. Claro. Y cuando la gente salía y se tenía que ir rápido porque había toque de queda, Mariela Balbi, que es una periodista conocida, que es amiga mía además, me dijo Cholo, porque siempre me decía Cholo, Cholo, saca la explosión del final porque es muy fuerte y la gente se va a asustar. Y le dije, cuando llegues a tu casa te vas a dar cuenta, ¿no? Entonces fue terrible Claro. eso. Pero también me ha pasado en obras donde de repente le pasa algo a un actor o de repente, cuando hicimos la fiesta del Chivo, estábamos actuando Oscar Carrillo y yo y le dio un infarto a una persona en la sala. No por la obra, sino porque le dio un infarto. Claro. Entonces, esas cosas siempre yo las asocio al teatro. Que es lo ¿no? interesante del teatro, que es vivencial, ¿no? Que es Exacto. una de las pocas expresiones que quedan Y no cara a puedes cara parar. y no puedes parar y tienes que seguir adelante. Creo que el gran desafío del teatro, y por eso creo que muchos actores vuelven al teatro, es que no puedes parar, Exacto, como la vida. como la vida. Muchas gracias, Alberto. Gracias a Ha sido ti. un gusto conversar contigo. Gracias, gracias.